Buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí, compartir en esta mañana con ustedes. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad en este día de estar en este seminario tan querido para mí. He pasado muchos años en este lugar y también poder compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. Y me gustaría que iniciáramos haciendo una oración, así que pidamos la dirección de Dios y el Espíritu Santo en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedir tu presencia una vez más. Te hemos adorado, Señor, y queremos también pedir tu dirección y tu guía y tu sabiduría ahora que vamos a reflexionar en tu palabra. Señor, que sea una enseñanza que podamos aplicar a nuestra vida, que podamos oírla, entenderla, atesorarla en el corazón y que tu Espíritu Santo nos lleve a practicarla para crecer, para edificar a tu iglesia. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero contarles primero una historia. Hace unos meses atrás andaba con mi esposa, mis hijos en San José Centro, y cuando voy por allá, me gusta mucho sacar el tiempo y pasar al Mercado Central. Desde la primera vez que yo vine a Costa Rica, me gusta cuando voy a algún país diferente visitar el Mercado Central, y me llevaron ahí y me dijeron que existía algo que se llamaba talapinto y que yo no me podía ir de Costa Rica sin comer un talapinto. Así que fui al Tala y desde entonces cada vez que yo venía y voy a San José Centro paso a este local a comerme un talapinto. Y como ustedes saben, como todo mercado estaba lleno ahí, las mesas, las sillas, ahí todo el mundo se sienta con todo el mundo, ¿verdad? Comparte la mesa con diferentes personas. Y yo llegué y me senté en una mesa y noté que había un grupo de personas que vestían una playera negra, tenían ciertos grabados ahí, algunos tenían algunos instrumentos como de grabación y cosas así. Y yo me senté ahí en la mesa y comencé a platicar con la persona que estaba frente a mí. Y era un hombre alto, era un hombre que tenía el cabello pintado como de rubio, algunos tatuajes en su cuerpo. Y empezamos a hablar del mercado y que lo rico que se comía ahí, todo. Él me contó de su infancia, me dijo que siendo un niño su mamá lo llevaba muy seguido a ese lugar y que él pasaba corriendo en el mercado y todo. Yo le conté que era extranjero, que era de México, y le conté cómo había yo llegado por primera vez a Talapinto. Y mientras estábamos platicando ahí, él había llegado antes que yo. Entonces él estaba ya terminando su comida, su almuerzo, cuando trajeron el mío. Y resulta que mientras conversábamos, yo me di cuenta que a la par de él tenía un plato de tortillas que él no había tocado casi. Y como buen mexicano, a mí siempre me hacen falta las tortillas. Entonces llegó la mesera, ¿verdad? Y estaba recogiendo. Entonces yo le dije a él, disculpa, ¿no vas a comer esas tortillas? Y él me dijo, no, yo ya terminé. Y entonces yo le dije, ¿yo puedo tomarlas? Claro, por supuesto, tomarlas. Entonces seguimos compartiendo, dejaron las tortillas y yo pude comer mi talapinto con tortillas extras. Así que pasamos un buen momento cuando de repente una señora que estaba ahí llegó y le dice, disculpe, ¿me puedo tomar una foto con usted? Le dijo a él, ¿verdad? Por supuesto. Y él dijo, sí, claro. Y agarró y sacó el celular y se tomó la foto. Y seguíamos conversando y llegó otra señora y lo abrazó y se sonrió y le dice, ¿me permites tomarme una foto contigo? Y entonces él dijo, sí, claro. Y él se paró y se tomó una foto. Y yo dije, ¿quién es? ¿Verdad? Y la siguiente pregunta que yo le hice fue, le dije, ¿acaso eres algún cantante de rock? Porque toda la pinta parecía, ¿verdad? Y yo le dije, ¿eres algún cantante de rock? Y me dijo, no. Lo que pasa es que soy actor. Y hace muchos años yo participé en un programa
que estuvo en la televisión en Costa Rica por muchos años. Entonces la gente me recuerda mucho por ese programa. Ahora ya no actúo tanto, ahora estoy más como productor, pero la gente me recuerda por eso. Y después supe que era Eloy Mora. Su personaje era Eddie y el programa, el hijo de Doña Tere, en el programa La Pensión. Yo no sé cuántos costarricenses de aquella época lo recuerdan. Pero hermanos, a veces nos sentamos a la par de personas y no sabemos nada de ellos. A veces estamos a la par de alguien y no tenemos ni idea de quién es, de qué hace, ni de lo que está pasando en su vida. Y yo tengo la certeza que el día de hoy vivimos en una época que tiende al individualismo, cada vez más. Y la iglesia no se ha librado, no sale libre de esta corriente. Muchas veces nos congregamos y nadie sabe cómo se llama la persona que se sentó a la par mía. Hemos pasado por iglesias donde yo no sé quién se sentó a mi derecha y quién se sentó a su izquierda. Y si usted se congregó el fin de semana pasado, trate de recordar quiénes eran las personas que estaban sentadas con usted. Y tal vez pueda conocer su nombre, pero ¿qué tanto sabemos de sus vidas? Y a veces en la iglesia pasa algo peor. Nos sentamos a la par y no solo no sabemos ni su nombre, no nos interesa saber, que eso es peor. El Evangelio de Cristo, sin duda alguna, nos demanda practicar una vida en comunidad. Es parte del cristianismo y obviamente hay muchas maneras para promover la vida en comunidad. Creo que una de ellas es la propuesta que traigo el día de hoy con este mensaje y es la siguiente. Debido a Filipenses capítulo 1, versículos del 4 al 7, todos los cristianos podemos elogiar el amor y la fe en otros creyentes. Es algo que podemos y debemos hacer. Si ponemos esto en práctica, el ejercicio nos va a comprometer a profundizar en nuestras relaciones interpersonales con nuestras congregaciones, con las personas en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos elogiar el amor y la fe de nuestros hermanos y hermanas si no preguntamos o no crecemos en nuestras relaciones con ellos? Si yo no me acerco a Sadrach y le pregunto cómo está, cómo va su vida, cómo va en su fe, cómo va su crecimiento, si yo no profundizo en la relación, no voy a poder elogiarlo. Pero si nos comprometemos a esto, eso nos va a llevar a profundizar en las relaciones. La carta que escribe Pablo a Filemón nos ayuda a comprender esta verdad. Y quiero abordar tres puntos principales en esta enseñanza de cómo podemos animarnos los unos a los otros en la fe para seguir a Jesús. Número 1, vamos a ver que una forma es dando gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en una persona. Número 2, intercediendo para que la fe de otros crezca eficazmente. Y número 3, expresando, verbalizando, haciendo saber al otro lo que Dios está haciendo en sus vidas y elogiando el amor y la fe, el crecimiento que esa persona ha tenido. Así que permítanme rápidamente dar un contexto sobre la carta a Filemón. Para empezar, Pablo es el autor de la carta a Filemón y Pablo escribe desde la cárcel. Filemón es un hombre que vive en Colosas. Probablemente sea una persona de buenos recursos económicos para esa época. La Biblia dice que la iglesia de Colosas o parte de la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Eso implica que Filemón podía tener una casa grande, ¿verdad? Y también la Biblia nos enseña que Filemón tenía siervos, esclavos a su servicio. Eso también implica que era una persona de recursos económicos. Además de esto, Filemón era un amigo cercano de Pablo y lo llama colaborador suyo.
en los versículos 9 y 17 de la carta. Y a pesar de que esta carta va dirigida a Filemón, pero también a Apía, a Arquipo y a la iglesia en la casa de Filemón, este escrito tiene un corte muy personal. Resulta que un siervo de Filemón que se llamaba Onésimo, de alguna manera estafó a su amo. Muy probablemente le robó y huyó de la casa de su amo, de Filemón, y huyó para Roma. No sabemos cómo, pero Pablo conoce a Onésimo en la cárcel. Y dice Pablo que ahí en la cárcel, él le comparte el evangelio a este esclavo estafador, a este esclavo ladrón, a este esclavo que huyó. Y ahí Onésimo se convierte y se entrega al Señor. Y en todo esto, que es el evangelio, Pablo ve la obra de Dios en Onésimo, quien luego se va a convertir en un colaborador de Pablo, como lo dice el versículo 11 de la carta a Filemón. Pablo envía de regreso a Onésimo con Filemón. Le dice: Onésimo, tienes que volver con tu amo. Tienes que regresar a esa persona que robaste, que estafaste, que huiste de él. Tienes que volver. Pero no lo envía solo, lo envía con esta carta que el día de hoy usted y yo tenemos en el Nuevo Testamento, que es la carta a Filemón. Y en esa carta, Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo y también que le perdone la deuda. En esto, hermanos, vemos esta pastoral de Pablo, ¿verdad? De cómo busca reconciliar a dos hermanos. Y Pablo todavía va más allá, porque le dice: Filemón, yo necesito, él se fue de ti como un esclavo, se fue como un estafador, como un ladrón, pero yo quiero que tú lo recibas como un hermano en Cristo. Y eso es fuerte, eso es fuerte. Y lo que le está pidiendo Pablo es que él reciba y abrace la transformación que el evangelio hace en una persona. Pablo veía que el evangelio había transformado a Onésimo. Pablo veía que el evangelio había transformado al mismo Filemón. Y por eso Pablo encuentra que este amor y esta fe son dignos de elogiar en una persona. Vamos así entonces a los versículos del 4 al 7 y leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: Doy gracias a mi Dios siempre, dice Pablo, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano Filemón. Y en estos versículos vemos cuando menos 3 maneras en las que podemos honrar el amor y la fe que Dios está construyendo y edificando en otros hermanos nuestros y hermanas nuestras. Número 1, lo vuelvo a repetir y volvemos al punto 1, dando gracias a Dios. ¿Cómo podemos elogiar a otros y cómo podemos honrar la obra de Dios en otra persona? Número 1, dando gracias a Dios por el amor y la fe que Dios está construyendo en ellos, que Dios está edificando en esas personas. Por eso Pablo dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Son oraciones, hermanos, de gratitud. Son oraciones sinceras. Pablo no escribió esto sin orar. Pablo oraba y daba gracias. Es una oración que nace del corazón, es una gratitud real. Y por favor, note que Pablo no agradece por cualquier cosa.
no agradece por algo sin importancia. Lo que él da gracias es que ha escuchado, dice, he oído de tu amor y de tu fe. Dos cosas muy importantes. Filemón, yo doy gracias, siempre doy gracias a Dios, porque cuando escucho de ti, escucho que sigues avanzando, que sigues creciendo en el amor al Señor y en tu fe. Son dos cosas por las cuales nosotros debemos agradecer por otras personas lo que Dios está haciendo en otras personas. Y ese amor y esa fe de Filemón no eran expresiones generales, sino que más bien tenían beneficiarios específicos. Filemón tenía amor y fe, número uno, hacia el Señor. Eso lo dice el versículo 5, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor, pero no solo hacia el Señor, ¿verdad? Viene la segunda parte, hacia todos los santos, que es la iglesia. Una cosa es amar al Señor y otra cosa es amar a los santos del Señor. Y por eso Pablo da gracias. Jesús debe ser el centro de nuestra devoción y de nuestro amor. Y Filemón vivía de esta manera. La mayoría de los cristianos verdaderos, yo creo que no tendríamos problemas en aceptar en que nuestro amor y nuestra fe debe ser el centro Jesús de nuestra devoción. Pero también, hermanos, Pablo menciona a la iglesia. Y la iglesia son las personas. Y la iglesia es el prójimo. Y la iglesia es ese cuerpo de creyentes. Tienen nombre y tienen apellido. Y en el caso de Filemón, la expresión de amor y de fe por la iglesia se evidenciaba en abrir, por ejemplo, su propia casa para que las personas se reunieran y se congregaran ahí, como lo vemos en el versículo 2 de la carta. También Filemón concretaba ese amor por la iglesia al confortar con obras de caridad a los creyentes. Eso nos lo dice el versículo 7 de la carta. Dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. Filemón conocía a la iglesia, a las personas. Filemón abría su casa para que la iglesia llegara y se congregara en casa de él. Filemón ponía al servicio sus cosas para la iglesia. Filemón confortaba los corazones de los santos. Y cuando Pablo escucha todo eso que hacía Filemón, lo elogia. Le dice, Filemón, me alegra, me gozo, doy gracias a Dios e intercedo, que es el siguiente punto que vamos a ver. En todo esto, Pablo encuentra algo digno para dar gracias a Dios. Punto número 2, no solo dar gracias. Pablo no solo daba gracias, sino que también intercedía por Filemón. La palabra que usa el texto es rogar. Y ruego por ti, le dice, ruego por Filemón, decía Pablo, ¿verdad? Y el ruego es esa intercesión. ¿Y qué es lo que intercede Pablo? El versículo 6 lo dice, el versículo 6 de la carta. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. ¿Eficaz para qué? Para llegar a conocer todo lo bueno que hay en Cristo. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí Pablo? ¿Qué está rogando Pablo por Filemón? Lo que Pablo está haciendo es que él está orando por madurez espiritual para Filemón. Filemón, yo doy gracias por todo lo que Dios está haciendo en ti, pero también pido que eso no se detenga. Pido que eso crezca, que tu fe llegue a crecer y que sea eficaz para que puedas conocer todo lo bueno que hay en Cristo Jesús. Es un ruego, es una intercesión de crecimiento por la fe del hermano. Y esto, dar gracias e interceder, Pablo lo puede hacer desde la cárcel. No necesita estar cerca de Filemón. Pablo puede orar y dar gracias en la cárcel. Y Pablo puede orar y rogar e interceder desde la cárcel también.
Eso se hace a la distancia, hermanos. Esto es un tipo de elogio que nadie ve. Puede ser un tipo de elogio que se hace muy a puertas cerradas en el corazón de uno. Pero, ¿cuántas veces usted ha dado gracias por el crecimiento y la fe de una persona? ¿Cuántas veces ha rogado para que esa persona crezca en su fe? Esa es una forma de elogiar el evangelio, lo que Dios está edificando en un creyente. Y eso nos lleva al punto número 3, porque no solo da gracias y no solo ruega por Filemón, sino que también expresa a Filemón los elogios de ese amor y esa fe. Una cosa es agradecer y orar por otros, y otra cosa muy diferente es decírselo a la persona. Es expresarlo. Pablo se lo dice a Filemón, se lo hace saber. En aquel tiempo no había celulares, no había videollamadas, no había otras formas, pero él utiliza la carta. Él sabe que Onésimo va a llegar con la carta. Y en la carta escribe elogios por la fe y el amor que ha escuchado en Filemón. Gordon Fee señala que las cartas bíblicas tienen una estructura similar a las cartas seculares de esa época, las cartas antiguas. Y Fee nos enseña que la estructura va más o menos así. Hay un emisor en una carta antigua, hay un destinatario, hay un saludo, hay un voto de oración o acción de gracias, hay un cuerpo de la carta y hay unos saludos finales o despedida. Esta estructura, estos elementos se dan en la mayoría de las cartas antiguas. Pero interesantemente, Fee menciona que el único elemento variable es el punto número 4, que es la acción de gracias por el otro. En las cartas bíblicas, la oración y la acción de gracias por los creyentes van más allá de un deseo, que era lo común de las cartas antiguas. En las cartas bíblicas, eso se resignifica. Eso crece, eso toma un nuevo sentido que lo da el Evangelio. El Evangelio, lo que Dios está haciendo en la vida de las personas es algo digno de elogiar. Es algo digno de que queremos que crezca. Y Pablo sabía eso. Así que en las cartas bíblicas, el agradecer por el amor y la fe de otros se resignifica de acuerdo al Evangelio de Cristo. Si me permiten, y voy a hacer algo que tal vez, porque estoy en un seminario, no debería hacer, pero me voy a atrever a hacerlo, pero si me permiten juntar las cartas paulinas con las cartas generales, y si metemos ahí en ese mismo bloque el mensaje de las iglesias de Apocalipsis, porque es un mensaje a la congregación, porque es un mensaje a la iglesia, aunque entiendo perfectamente que no es una carta formal, pero hay un mensaje enviadas a las cartas a las iglesias de Apocalipsis. Si juntamos todo eso, las cartas paulinas, las generales y el mensaje enviado a las iglesias, tenemos, hermanos, 27 mensajes o 27 cartas a las iglesias. Y de esas 27, en 19 encontramos un mensaje explícito de un elogio por el amor y la fe de los creyentes. Eso es el 70% de los escritos que tenemos. Explícitamente, si usted quiere buscar implícitamente, seguramente encontrará más. Así que esto, hermano, no es solo de Filemón. Se repite en Romanos, se repite en Primera y Segunda de Corintios, se repite en Efesios, lo mismo en Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, obviamente Filemón, Tercera de Juan. En todo eso encontramos el elogio por la fe y el amor de los creyentes. Así que, hermanos, yo creo que esta es una práctica que debemos retomar como cuerpo de Cristo. Evitemos ser iglesias en las que no sabemos nada de quién está sentado a la par. Eso no debería ser en nuestras iglesias, como me pasó a mí en el Mercado Central. Como cristianos,
debemos promover la vida en comunidad. Como cristianos debemos practicar el elogio por la fe que Dios está edificando en otras personas en nuestra iglesia. Hace 21 años atrás, en el 2003, recordaba hoy, yo era un estudiante ya de CEPA en aquella época, no estaba casado todavía, vivía aquí como extranjero, estudiante, y vine a estudiar aquí a CEPA, fue mi primer año, y yo era un joven que amaba al Señor, que quería aprender, que quería prepararme, que iba creciendo en el Señor, y mientras yo estaba aquí, me invitaron a hacer algo parecido a lo que estoy haciendo el día de hoy y a dar un devocional estudiantil. Y recuerdo que fue exactamente en aquella casa que está ahí atrás, en la parte de arriba, y por alguna extraña razón yo decidí hablar del Salmo 67. Recuerdo que era todo un movimiento misionero, muchos misioneros en ESEPA, y yo estaba aquí preparándome como con una idea de salir como misionero transcultural. Así que el tema de misiones era algo que estaba en mi mente, en mi corazón. Yo dije, yo hablaré del Salmo 67, ¿verdad? Ese salmo que nos lleva a hablar a la exhortación a las naciones para que todos alaben al Señor. Dios tenga misericordia y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿verdad? Y habla el Salmo 67. Y mientras yo estaba como estudiante inexperto dando esta enseñanza, de repente vi el salón lleno de estudiantes y vi a mis profesores que estaban ahí y me perdí y me confundí y me puse nervioso al pensar que todos estaban ahí. Recuerdo en aquella época estaba Pablo Mauger, que ya andaba por aquí, estaba también Marcos Padgett, estaba William Carey, Kelly Livengood, el profesor Dorman, que era mi profesor de teología, y entre todos ellos, no recuerdo si estaba Sadrach ahí ya en esa época, no, pero entre todos ellos estaba también mi profesor de Antiguo Testamento, Mervyn Brenneman, y los que lo conocen es un erudito del Antiguo Testamento, y su especialidad eran los salmos. Así que cuando yo empecé a divagar y a tropezar en el Salmo 67, todo esto fue como un caos para mí. Y al terminar el devocional, yo me sentía tan mal y yo decía, no vuelvo a hacer esto nunca más. Y de repente yo vi que don Mervyn, el profesor Mervyn, se levantó, se acercó conmigo y me puso su mano en mi hombro y me dijo, Sergio, lo hiciste bien. Sigue adelante, sigue avanzando. Dios te usa. Y hermanos, yo venía de hacer todo mal ante un profesor erudito en Antiguo Testamento, pero 21 años atrás, y eso marcó mi vida. Y no fue el único, porque si usted se pone a pensar, usted está el día de hoy aquí y sigue al Señor porque alguien lo animó en su fe, porque alguien dio gracias por usted, porque alguien intercedió por usted y porque alguien le animó a seguir creciendo y avanzando en la fe. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Algo que hacemos en nuestra iglesia, la Iglesia Unánimes, tenemos tiempos diferentes de ayuno y oración durante el año. Y cuando entramos en periodos de ayuno y oración, nos reunimos un sábado en la explanada en la iglesia y ponemos unas mesas y cerramos en las noches con café y pan y nos sentamos ahí alrededor de las mesas y damos gracias. Y el sábado es para agradecer. Y yo le digo a la iglesia, hoy sábado no vamos a pedir, hemos pedido toda la semana, hoy vamos a agradecer a Dios por sus respuestas, por su bondad, por su fidelidad y por el hermano que está a la par. Y entonces abrimos un tiempo y los hermanos dicen, yo quiero dar gracias a Dios por don Ernesto, porque veo su fidelidad cada domingo, porque veo cómo llega y cómo se compromete en el servicio. Y expresamos el elogio al amor y a la fe por los hermanos. Una vez dieron gracias a Dios porque una hermana
camina todas las mañanas y decían, yo doy gracias a Dios por la hermana porque la veo pasar todos los días a las 8 de la mañana ahí y la veo con una energía y ella va caminando a su trabajo y parece como una hormiguita. Y dice, pero eso, Dios me dice, es una hermana que se esfuerza y eso bendice mi fe y yo quiero dar gracias a Dios por ella. Y a veces cosas tan pequeñas y tan sencillas, y hermanos, edifica la fe. Yo he visto cómo esto edifica la iglesia y promueve la vida en comunidad. Yo quiero animarle, si usted tiene un amigo, si usted tiene una amiga, un hermano, una hermana, un discípulo, alguien que usted esté discipulando, yo quiero animarle a que usted observe cómo Dios está construyendo y edificando a Cristo en su vida. Y por pequeños pasos que esa persona esté dando, búsquelo, dé gracias a Dios en intimidad por esa persona, interceda por ella y elógielo por la fe. Exprésele y dígale, yo quiero dar gracias a Dios por lo que ha estado haciendo en ti. Porque he visto cómo los últimos 3 meses, 6 meses, un año, tú has crecido en el Evangelio. Yo vi cómo llegaste y veo cómo has estado avanzando. Me explico, hermanos. Tenemos que expresar lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas y dar gracias a Dios por eso. Yo le animo a que ore y dé gracias a Dios por esa persona, a que interceda sinceramente para que esa persona crezca y madure en su fe y que esa persona pueda conocer todo lo bueno que hay en Cristo Jesús. Y también le animo a que se lo haga saber. Tal vez el día de hoy no va a escribir una carta, tal vez puede mandarle un mensaje de texto en el celular, tal vez puede hacerle una llamada por teléfono, tal vez pueden tomarse un café tan rico aquí en Costa Rica, pero tenemos que animarnos. En Primera de Tesalonicenses, Pablo va a hablar de animarnos los unos a los otros. Y esta es una forma de hacernos, dar gracias a Dios y fortalecer la fe de nuestros hermanos por lo que Él está haciendo en la vida de ellos. Le aseguro que esto va a ser de mucha bendición. Dios les bendiga. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001 6052.